tan especial de Derecho Penal del Enemigo y el triángulo del juez, del abogado defensor y del fiscal, en su relación específicamente con el derecho penal, pero desde el punto de vista criminológico. Quiero mandarles un abrazo muy especial al distinguido maestro Sergio López Leal, agradecerle especialmente que me haya invitado, y a todos ustedes, queridos y distinguidos abogados en formación del Centro Universitario El Naranjo, escucharme esta tarde muy especial de un día tan final como lo es el 31 de julio del año 2020, terminando este julio tan duro por esta pandemia del coronavirus. Por eso es de que nos hemos enlazado para poder llevar hasta ustedes la universidad, estos temas tan especiales. No va a haber obstáculo ni limitación alguna que nos detenga para poder llevar la enseñanza superior hasta sus hogares. Así es que ese es mi agradecimiento, especialmente antes de ingresar. Voy a hacerlo de manera formal. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario El Naranjo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Criminología. El maestro es el disertor también del tema tan especial que me fue invitado, es el que da la clase. Yo soy el invitado especial para este día. Yo creo que los especiales son ustedes, cada uno de ustedes de que me escuchan, y pues van a poder estar aguantándome esta hora y media conmigo, si no es que es un poquito más. Yo tengo el tiempo necesario para poder compartir. Es una de mis de las mejores cosas de que me ha pasado en la vida, poder compartir con ustedes. Yo soy ajeno totalmente y enemigo de los títulos. Yo hice un juramento antes de graduarme de abogado y notario, de que cuando saliera de mi profesión siempre iba a usar mi nombre. En el RENAPI, en los registros públicos, no está ningún aditivo a mi nombre, siempre sigue siendo Carlos Alberto García Alvarado, así que no soy maestro, tampoco soy profesor universitario, simplemente soy un facilitador y un compartidor del conocimiento científico. Así como los maestros griegos dijeron un día que ellos no sabían nada, especialmente Sócrates, Platón y todos aquellos maestros grandes de la filosofía y la filosofía del derecho con sus alumnos allá en Atenas, en las polis atenienses y griegas. Igualmente yo no sé mayor cosa, simplemente he tenido alguna dicha de compartir estos años con maestros tan especiales como el licenciado Sergio López Leal, que entre ellos me ha enseñado muchísimas cosas como para poder compartirlo posterior. Así que es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Alberto García Alvarado, como muy bien lo dijo el distinguido e ilustre maestro. Soy fiscal del Ministerio Público desde hace algún tiempo. Estuve 16 años anteriormente en el Ministerio Público. Estuve con la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. Posteriormente me fui de él por razones personales y razones de salud. Y posteriormente, en el año 2007, el fiscal general de la República, el licenciado Florido, me hizo el favor de mandarme a llamar nuevamente para poderme remitir a alguna fiscalía, y así que he estado en todo el país, en todas las fiscalías sirviendo. Actualmente sirvo en la Fiscalía de Distrito de Izabal, especialmente en una fiscalía municipal, en una aldea preciosa, que es la aldea frontera Río Dulces, donde confluyen todas las nacionalidades en el mundo. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el derecho penal del enemigo. Pero, aparte de ello, quiero decirles muy bien, quiero diferenciar que este curso es criminología, no es derecho penal. Pero la criminología ha tenido un papel fundamental para poder lograr cambios necesarios en el derecho penal. Previo a ello, vamos a iniciar sabiendo qué es la criminología y haciendo un pequeño análisis y recorrido histórico a través del tiempo. Vamos a empezar, para ello les pido de favor que si ustedes tienen su Netflix, su aparato de televisión, su cable, puedan ponerle en Netflix y poder cerrar sus ojos un momento y poder compartir conmigo este conocimiento científico. Viene la creación del mundo. Y en la creación del mundo, un primer hombre que corre solitario por las grandes montañas y las grandes mesetas del mundo, con barba,
va realizando la labor que le indicó el creador. La creación desde de dos puntos de vista, así como la tenemos en la guía didáctica 2020 de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. La creación desde dos puntos de vista. El punto de vista materialista, que indica Charles Darwin, uno de los principales expositores inglés, científico, sobre la evolución de las especies, entre ellos la evolución natural de las especies, e indicó que en un tiempo empezaron, después de un Big Bang que se lo inventó una persona supuestamente científico que no podía hablar ni caminar y que no se podía dar a entender, que era una máquina a través de un computador que daba a entender. A través de ese Big Bang se rompe un estereotipo en el universo y nace después de ello la Tierra con todo lo que hay y su esplendor. Y de ellos unos primates originarios, que esos primates iban a evolucionar, iban a botar la cola, iban a empezar a tocarse, a tener sentimientos mutuos sobre ellos, a usar armas y a usar algunos instrumentos y utensilios, a elaborarlos y posteriormente a salir a botar el pelo y después de ello íbamos a llegar hasta el Homo sapiens y ahí nos íbamos a detener. Sin embargo, no tiene ningún fundamento científico, catológico y filosófico. Además de ello, yo tengo ya muchísimos años, casi 6 décadas de existir en este mundo y no he visto que haya evolucionado ningún otro ser como nosotros. No sé cómo llegó el Big Bang y no sé cómo también se detuvo esa evolución. Esa es desde el punto de vista materialista. Materialista quiere decir que elaboramos una tendencia filosófica, científica, para decir que el mundo existe a través de la razón. Muy bien. Luego está la corriente idealista, y en la corriente idealista está la creación del hombre a través de la representación de la divinidad. Y de ahí vienen que en distintas comunidades y en distintas culturas tienen un creador símbolo en especial. Por ejemplo, los chinos con Buda, los hindúes con Krishna, los duistas con los indumitanos, y de ahí también los guatemaltecos con los mayas, con la creación a través del Popol Vuh y los gemelos mágicos que van a buscar la cabeza al inframundo de su padre, y de ahí con unas semillas de maíz lo siembran en una mata de maíz y vuelve a la vida, y uno de ellos le escupe a la princesa Xquit y la embaraza a través del jícamo mágico y sagrado. Muy bien, está el primer hombre entonces. Luego el primer hombre pasa un tiempo y los tiempos de las leyes mosaicas, óigalo bien, por favor, estoy refiriéndome a leyes mosaicas, no me estoy refiriendo a la Biblia en especial, estoy refiriéndome a las leyes de Moisés. Y cuando me refiero a las leyes de Moisés, lo hago con el respeto debido a ese noble libro y no quiero especular sobre él, pero para algo nos lo dejaron. Yo creo que para el conocimiento científico que debemos de tener cada uno de nosotros. Sin embargo, me refiero a ello y no me refiero desde el punto de vista religioso o para llevar algún otro tipo de mensaje que no sea un mensaje científico. Sin embargo, después de hablarlo sobre ello, ustedes van a saber a qué me refiero en lo particular. Al momento de estar en las leyes mosaicas, nos enseñan de que ese primer hombre tenía un objetivo primordial, que era ponerle el nombre a las especies, pero no se podía reproducir, y un día aparece otra persona diferente a él, y aparece la mujer, y inician los males del mundo. No por la mujer, que es la creación perfecta del universo y de ese creador tan especial. No por la mujer, sino porque había ya un grupo social. Así que el maestro me dio la oportunidad de también hacerlo dinámico esta presentación, y voy a preguntar por favor a Catherine Osorio, ¿cuántos millones de habitantes hay en Guatemala actualmente, señorita Osorio? Señorita Osorio, ¿me escucha? Catherine. Muy bien, Catherine no escucha. Andrea Michelle Patzán, ¿me escucha? Pues nos puede ayudar usted con decirnos cuántos millones de habitantes hay en la nación.
Muy bien. ¿Alguien en el grupo que quiera ayudarnos a indicarnos aproximadamente cuántos millones de habitantes existen Aproximadamente son 17 millones. Muy bien, Catherine, muy amable. 17 millones aproximadamente. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Luis Felipe Aquino, ¿puede participar usted para indicarnos cuántos millones de habitantes hay en la nación? 18 millones. Muy bien. Unos 15 aproximadamente. Perfecto. Jefferson Tello. 18 millones también. Muy bien. Nancy también nos dijo que 17.5. Priscila Sosa nos dice a través de los mensajes que son 18 millones. Catherine nos dice que no tiene funcionando su audio, pero vean la tendencia que no sabemos los guatemaltecos cuántos habitantes somos en la nación. ¿Por qué? Porque ha habido un Instituto de Estadística Nacional que ha sido incapaz de contarnos a todos. Porque habiendo en la nación la mayoría de indígenas, y entre ellos el 85% que no está alfabetizado, llegan las personas que censan un lugar y los contrata el Instituto de Estadística por un mes sin responsabilidades sobre ello, y llegan a las comunidades rurales con los cocodes a preguntarle a un cocode, a un presidente de cocode, alcalde del lugar, cuántos habitantes hay, a una persona que no sabe leer y escribir y que no sabe qué día nació. Esto lo es comparativo para aquella primera pareja que existía en el primer momento cuando se origina la raza humana. Bueno, aquí sabemos, decimos 15 millones, 16 millones, 17 millones. El INE no se pone de acuerdo, pero yo considero, por todas estas motivaciones que tiene el INE, que son aproximadamente entre 20 a 21 millones de habitantes ya. Ahí por Ciudad de Guatemala estamos hablando ya de 5.5 millones a 6 millones de habitantes solo en la Ciudad de Guatemala. Más las ciudades, los suburbios que hacen enorme el Distrito Central. El Distrito Central, hablamos de una cosa distinta a Ciudad de Guatemala. Ahora bien, volvamos nuevamente al inicio de la humanidad. Ahí hay una pareja humana. No se conocen y están desnudos. Y su desnudez es desnudez física y desnudez intelectual. Al momento tienen ya derechos, por supuesto. Ya hay un derecho que se le llama el derecho natural, que son las leyes de ayer, de hoy y siempre. Las leyes eternas, aquellas leyes que habla en las 7 tragedias de Sófocles, Antígona. Les invito a leer esa obra tan especial. Muy bien, ya tenían esas leyes, pero había un mandato que cumplir también. Había un derecho ya penal, el incipiente derecho penal. Ya existía, por eso a la rama del derecho penal le llamamos la melancólica ciencia del derecho. ¿Por qué le llamamos la melancólica ciencia del derecho? Porque nació con nosotros, con la humanidad, y ahí también el mundo criminal. Vean, el creador les dijo a esas dos personas, no toques, háganse la idea, la antena de Tigo, de Claro o de cualquier operador telefónico. Actualmente, esta es una metáfora que utilizo para poderlos llamar a la realidad. Pero él lo que les dijo es no toquen ese árbol o ese fruto. Y ahí con ese no toques ese árbol había un mandato, había una prohibición expresa de no tocarlo. Sin embargo, aquellas solo 2 personas incumplieron la prohibición. Imagínense, 21 millones de habitantes, ¿cómo no vamos a incumplir la prohibición? 21 millones de habitantes, ¿cómo no se va a violar la ley penal? 21 millones de habitantes, ¿cómo no se van a hacer los ríos de sangre que inician al inicio de la humanidad? Entonces, en aquel momento tan especial de la humanidad, surge esta pareja y se ven. Y la metáfora de la maldad entre una serpiente, que yo le diría, esa serpiente está impresa todos los días en la mente criminal de una persona, o en la mente criminal de grupos criminales organizados en la actualidad. Pero en aquel momento era la mente, las voliciones internas de ella, sabiendo qué iba a pasar si lo incumplía. Era la norma del jus divini, era una norma penal y tenía añeja una pena. Si lo tocaban, iba a haber la expulsión.
Y desde ahí el derecho penal del enemigo. Yo voy a explicar ya quién creó el derecho penal del enemigo, pero solo fue un copy-paste o copiar y pegar, ¿oyeron? Pero voy a explicarlo, por eso desde el inicio, para que ustedes tengan la relación vívida y no vayan a comprar el libro de $1,500 de Gunther Jacobs. Después, pues pueden adquirir ya la valoración de la obra de Gunther Jacobs, que es una obra muy especial como para poderla leer. Muy bien, estaban aquellos hombres allá y toca, la mujer toca el árbol. La metáfora que era viviente o siliente, que era la serpiente, les dice, él no quiere que la toquen porque te vas a enterar. Es el árbol del bien y del mal. Escuche bien, árbol del bien y del mal. Y entonces vas a saber todo. Escuche la antena telefónica, vaya a ver los teléfonos que no son suyos, vaya a escuchar una conversación ajena, sin orden judicial, y va a ver lo que le corresponde. Porque es ilegal desde el inicio de la humanidad. Entonces lo tocaron y los expulsaron. Era el primer derecho. Y ahí surge primero, por si quieren apuntar o quieren grabar, surge la teoría de la ley penal. Surge la teoría del fruto del árbol prohibido. Se llama árbol prohibido porque estaba prohibido tocarlo. Ahora bien, una persona que va a ingresar a escuchar una llamada telefónica sin orden de juez es fruto del árbol prohibido. Ahora una persona que va a ingresar a un inmueble sin orden de juez competente, si sin permiso del morador o el que habita el inmueble, es producto del árbol prohibido, aunque sea autoridad, aunque sea Ministerio Público, aunque sea la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad, aunque sea un juez de primera instancia penal, la autoridad que sea, el fiscal general, el presidente de la República, la autoridad que sea, no tiene derecho a ingresar a un inmueble con dos requisitos. Primero, el permiso del morador y segundo, si no existe el permiso del morador, la orden de juez competente, cuando se tengan indicios de criminalidad. Si una persona ingresa, es producto del árbol prohibido, es ilegal. Y aunque encuentre a la persona fallecida adentro, aunque encuentre al sindicado adentro, armas de fuego adentro y lo ponga a disposición de juez, va a ser la persona que ingresó igual de criminal que el que está buscando. O sea, es producto del árbol prohibido. Inicia también una de las grandes teorías que se llama la teoría de la participación delictiva. El lugar de la escena del crimen y el lugar del hecho delictivo. Muy bien, continuamos con este recorrido histórico. Entonces, ellos se reprodujeron, se fueron a otros lugares porque les habían impuesto la pena. También existe ya la teoría de la pena, ya inicia la pena legal. Y la pena, como etimológicamente se conoce como la appointment, como el dolor que se sufre por haber incumplido la norma. Y ese dolor con las consecuencias jurídicas necesarias. Y ellos al momento de incumplir tuvieron que asumir la labor tan especial y tan dura de asumir las consecuencias de la pena. Ellos se vieron, dice la historia, y se vieron sus cuerpos y tuvieron vergüenza. Pero miren, mis queridos amigos, maestro y mis amigos abogados en formación que me hacen el honor de escucharme, no se dieron vergüenza porque se vieran. Nosotros no nos tenemos que tener vergüenza ninguno de nosotros porque yo sé perfectamente bien cómo son las mujeres, de externa y internamente. Yo creo que todas las mujeres que están en el grupo y los hombres que están en el grupo pueden saber perfectamente cómo son las mujeres. Igual los hombres. No es la vergüenza física que tenemos de enseñar algún órgano, es la vergüenza intelectiva de hacer algo incorrecto. Y así inicia la humanidad. Posterior a ello, ellos se reproducen y tienen 2 hijos, hermanos de padre y de madre, hermanos de sangre y hermanos de suelo. Crecen ellos juntos con sus padres, familia integrada. No había psicológicamente nada malo con ellos, no había bullying todavía. En mi época, yo quiero decirles que no había bullying, oye, se resolvía de distintas maneras. Yo creo que también en la época del licenciado López Leal. Sin embargo, en aquel tiempo no había nadie más que les hiciera bullying. Era un momento sano, había medio ambiente exclusivo para ellos, y el hermano mayor osa levantar la mano contra el menor y le da muerte. El asesinato en aquel tiempo, allá en las leyes mosaicas, el decálogo
los 10 mandamientos para que se entienda. Decía, no matarás. ¿Por qué me refiero tanto a ello? Porque es el inicio en el Código Penal. Si ya lo leyeron, si no, los invito a leerlo. Artículo 123, homicidio. 132, asesinato, y diferencias entre ellos es aquel que la hizo con alevosía, premeditación y ventaja, y 8 consecuencias y elementos necesarios que van a concretar el delito de asesinato. Aquel que pensó antes, el que lo hizo con un dolo específico, aquel que obró con grave impulso de perversidad brutal, y aquel que osa levantar la mano contra su hermano de sangre debería haber tenido un grave impulso de perversidad brutal. De lo contrario, jamás lo hubiera hecho. Yo creo que al ponerse en el lugar de los demás, ¿quién va a hacer algo en contra de su hermano? Sin embargo, lo hacen. Y ahí se inunda el mundo, el planeta conocido para nosotros, los ríos, los mares, los lagos, todos los lugares y lagunas se inundan de sangre. La tierra se inunda de sangre e inicia la criminología antigua. Sin saberlo, habíamos empezado el mundo del crimen, ya con una sola familia, con 2 prohibiciones necesarias. Primera, no toques aquello, no toques la antena, árbol prohibido. Segundo, no toques la vida de tu hermano, y la tocó. Primer asesinato, enorme asesinato, con 2 personas. Actualmente, con 21 millones de habitantes, la ciudad de Guatemala acaba el día, empieza el día y acaba el día con estadísticas de 45 asesinatos diarios. Solo la ciudad de Guatemala, más Misco, más Villanueva, más las otras ciudades cercanas y lo demás resto del país. Imagínense. Y después solo tenemos que buscar a Cristina Sicavisa. Imagínense la ley de la negación de la negación, buscando solo una persona cuando mueren diariamente un montón de seres humanos y de ciudadanos guatemaltecos. Este es el motivo primordial para estos cursos. Hago esta introducción, distinguidos amigos, que es parte fundamental del tema de hoy. Sin ellos no entendemos el derecho penal del enemigo. Posteriormente, esta persona que mató a su hermano se sentía con la pena y se expulsó del lugar. Se fue para otro lugar y este creador le dijo que iba a ser siempre extranjero. Y ahí nacieron los aliens que le dicen en los Estados Unidos, los extranjeros acá. Él llegó a otras tierras y en otras tierras fundó otras ciudades y otras ciudades con crímenes. Posteriormente, en esa fundación de esas ciudades estaba la época de la barbarie, así se le llamaba. Acuérdese que lo que había cometido era un acto de barbarie contra su hermano. Entonces, era la época de la barbarie del derecho penal. Ya existía la criminología, pero no sabíamos que existía. No había un método científico. Pero era la época de la barbarie. Alguien hacía algo, mataba a alguien, lo seguían y lo mataban. Alguien robaba y le quitaban las manos. Todavía no era la ley del talión. Todavía no había llegado la ley del talión. La venganza privada aún no arribaba. Era la época de la barbarie, todos contra todos. Era la ley de la naturaleza en vivo. Si pasaba una persona de sexo femenino, solo era más que seguirla y violarla si quería, y asesinarla a la persona. Y lo seguían a él y lo asesinaban, violaban a sus familias. Era la época de la barbarie. Luego de la época de la barbarie se empezaron a organizar en gens o tribus. Eran grupos sociales más grandes. Recuérdese que inició una pareja primero, luego una familia, luego después de una familia, varias familias en común, la gens, luego las tribus, que eran una organización social más grande. Y de ellos no habían reglas aún. No habían reglas, no habían leyes. Voy a preguntar también a mis distinguidos amigos, especialmente a Saraí Vales, dice aquí. Saraí, hágame el favor de indicarme usted qué es para usted la definición de derecho. Esto es especial porque voy a explicarla ahorita, ¿bien? Sin pena, ¿vieron? Conmigo sin pena, igualmente con el licenciado López Leal, sin pena. Aquí estamos para podernos apoyar entre todos. Por favor, Saraí. Muy bien. Patricia Noemí, ¿podría participar? Represa, dice aquí.
Patricia puede participar. Luis Sí, Enrique. dígame. Sí, mire, para usted, ¿cuál es la definición de derecho? Ahorita se la digo. Sin pena, ¿bien? Sin pena. Licenciado, ¿se lo puedo decir yo? Sí, por Ya la favor, tengo. amigo. Oh, Dígame. pero sí. Vamos a darle primero la palabra a Patricia y luego usted, compañero. Yo, con mucho gusto. Dígale, Patricia. Conjunto de normas que rige la vida en una sociedad sancionadas por el poder público. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Compañero, tiene su tiempo para poder participar, por favor. Ok, licenciado, es el derecho. El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspiradas en ideas de justicia y orden. Eso es lo que Perfecto. Perfecto, es una definición. Si fueran ustedes varios autores, cada uno con su definición necesaria. Es una definición que lleva ciertos elementos para poder ser cierta, ¿bien? Entonces, luego Reina, Irma y Yesenia de León, también no puedo ignorar lo que me está diciendo. Dice que el derecho es un conjunto de principios y de normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas. Perfecto, muy bien. Nancy Azucena, Camey Juárez, conjunto de normas que regulan la conducta externa. Perfecto, muy buenos maestros han tenido, entre ellos el distinguido y ilustre maestro López Leal. Muy bien, ahora bien, si esto es derecho, ¿qué son normas jurídicas? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué son normas jurídicas? Jefferson Tello. Edgar Arturo Ayala García, ¿puede participar? licenciado, ¿puedo decirle? Sí, por favor. Ok, una norma jurídica es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano. Muy bien, muy bien, gracias. David Omar dice, es una regla de comportamiento, la norma jurídica. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna persona quiere participar? Por aquí estaba viendo un nombre. ¿Quiere participar alguien? Leslie Amarilis de León González, ¿quiere participar? Licenciado, es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de una sociedad. Muy bien, perfecto. También hay Priscila Sosa, dice, regla de conducta dictada por regular la conducta de un ser humano. Muy bien. Ven que no hay tanta diferenciación entre el concepto de derecho y la norma. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué son? Como la norma dijeron, también son reglas. Quiero diferenciar entonces, ¿qué es normas y qué son reglas? ¿Qué son reglas? Así, burdamente, si yo le pregunto a Edgar Arturo Ayala, ¿qué es una regla? ¿Qué me respondería, Edgar? Yo la respondería, aunque no fuera estudiante de Derecho. ¿Ya? ¿Qué es una regla? Edgar. Muy bien. Todos tienen que estar en la conferencia. Muy bien, Fátima, dígalo. Es el principio que se impone o se adopta para dirigir una conducta. Muy bien, muy bien. Edgar, ¿ya está? David Omar Juárez aquí, ¿no quiere participar? Pues básicamente yo considero que la regla sería como una dirección a seguir, exactamente. Es como el conducto para poder lograr el objetivo, ¿va? O sea, Muy bien. ¿Y burdamente. qué es ley? Perfecto. Entonces, y ahora ya vimos derecho, ya vimos norma jurídica, reglas, y ya vimos, y ahora nos falta la ley. Entonces, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Si yo voy y le pregunto a un estudiante de medicina qué es medicina, me lo dice inmediatamente. ¿Eh? Entonces, ustedes son estudiantes de derecho, abogados en formación. ¿Qué es la ley? Es una norma jurídica. Bueno, volvemos a la norma. Pues dice ¿Todo que es igual o hay diferencias?
Por licenciado, para mí. Muy bien. Voy a dar las diferencias. Empezamos. Mire. Sí. Muy bien. Continúe, abogado. Continúe, dígame. Muy bien. Irma dice, la ley es una norma jurídica dictada por el legislador. Perfecto. Muy bien. No leo lo demás porque está bien orientado, ¿ya? Es una norma jurídica dictada por el legislador. Muy bien. Volvemos a las tribus, volvemos al pater familia, volvemos al padre de familia, al patriarca de la familia. Él dijo un día, mire, después de la época de la barbarie, fundaron una época del derecho penal llamada la venganza privada. Ya habían ciertas reglas, ¿oyeron? Ciertas. La venganza privada, la ley del talión. Óigalo bien, ley del talión. El ojo por ojo y el diente por diente. Me quitas un ojo y te quito otro o dos. Me quitas un diente y te quito otro. Eso quería decir, mata a alguien y te vamos a matar. Lo que queremos hacer aquí en Guatemala siempre, ese pensamiento nos redunda en la mente a todos los humanos. Alguien hace algo malo, matémoslo. Eso es un aspecto criminológico que no nos lo vamos a quitar los humanos. ¿Por qué? Porque iniciamos con sangre. Vean, el pater familia dijo un día, ¿qué puedo hacer? Ya me cansé de matar. Quien roba, lo mato. Quien viola, lo violo. Quien hace algo inusual, le hago algo inusual. En esas leyes mosaicas habla de una historia muy especial. A los hebreos le roban a una doncella, a una señorita. Si hubiera sido actualmente, hubiéramos puesto la alerta a Isabel Claudina, por Isabel y Claudina, que nunca investigamos las desapariciones de ellos y condenaron al Estado de Guatemala lamentablemente. Y ahora pues las estamos buscando. Se le llevó un príncipe y tuvo relaciones sexuales con ella, consentidas por supuesto. Ella era mayor de edad y el príncipe era mayor. La vio el rey y la quiso como su hija. El otro día se fueron y se presentaron al patriarca. Oiga bien, estoy hablando del patriarca, aquel el pater familia, el que juzgaba en el inicio de la humanidad. Y le dijo, mire, yo quiero a tu hija, la queremos bien, me quiero casar con ella, tengo sentimientos para ella. Y le dijo, él está bien, pero primero te tienes que realizar la circuncisión física, porque está la intelectiva también. Y realizar la circuncisión se la realizó todo el mundo por amor a esa doncella. Hubo una norma ahí indicándoles a ellos una orden legislativa diciendo hagan la circuncisión. Y se la hicieron y luego los mataron. Era la época de la barbarie. Luego inicia el recorrido de esa época y un día el padre de familia se pregunta, mire, tanto muerto, ya no aguanto más. Me voy, quito tierras, me quitan y es un gran problema. ¿Por qué no hacemos algo? Fundemos un Estado. Fundemos algo que vaya más allá de las familias y de la obligación mía. Fundemos algo de las autoridades necesarias. Y así es como se fue la idea de fundar un Estado. Inician la fundación de los Estados modernos, iniciando en la antigüedad. Ellos inician con el contrato social, aunque todavía hacía siglos por venir que iban a ser Juan Jacobo Rousseau, luego en las cercanías de París. Sin embargo, ellos ya tenían la idea y dijeron, mire, vamos a elegir autoridades. Y a la autoridad que elijamos, si la elegimos la mayoría, tenemos que respetarla y a ella vamos a quererla. Pero si hay autoridad, necesitamos que haya un orden. ¿Cómo la podemos hacer? Y entonces vieron, distinguidos abogados, ellos vieron a que en aquel tiempo los ingleses le llaman los masones. A los masones que no son más que los albañiles, que por cierto aquí el 3 de mayo de todos los años celebramos esa fiesta tan especial para los albañiles. Vieron a los albañiles y los vieron trabajar y estaban queriendo crear algo y vieron que los albañiles ponían unas reglas. Por eso yo dije, si me lo preguntan a mí, sin ser estudiante de Derecho, yo diría, ¿qué son reglas? Son unas tablas de madera que se ponen en un lugar para que no se mueva para ningún lado, ni un lado ni para otro las situaciones. O regla es un aparato geométrico que hace poner líneas
rectas. Eso podría pedir yo. Y eso vio en el inicio de la humanidad el primer legislador. Vio las reglas y dijo, ¿para qué las usan? Para que no se mueva para un lado ni para otro eso. La expresión más lejana de derecho. Dirigir o dirigere, dijeron los antiguos griegos y los romanos. Dirigir o dirigere. No se mueve para un lado ni para otro. No se mueve para un lado ni para otro. Las reglas de derecho jamás se mueven para un lado ni para otro, aún encima del poder que sea. Todos estamos sujetos a la ley y nadie es superior a la misma. Allá dijeron las reglas, son reglas. Y aquí inicia la primera expresión derecho. ¿Derecho qué es? Es algo que no se mueve para un lado ni para otro. Van a ser reglas necesarias para uno y para otro. La norma jurídica que es el pensamiento de un grupo social enmarcado a regular ciertas conductas sociales. Ahora bien, la ley, muy bien lo especificó aquí Irma Yesenia, la ley es esa norma jurídica que pasa por un legislador, y ese legislador, ¿quién lo eligió? Lo eligió el pueblo. Solo al que elige el pueblo es el que tiene ese poder constituyente, poder primero constituyente de constituir el Estado y luego el poder legislador. Recuérdense que ese poder, decimos, todos los que elijan la mayoría, ese vamos a querer respetar, excepto en Guatemala ahora. El que elige la mayoría, en 3 o 4 meses le estamos tirando piedras todos. Los que lo eligieron y los que no lo elegimos. Así que así inicia el periodo de la humanidad. Inician las leyes ya. ¿Y qué leyes inician ahí? Primero, la ley penal. Y de ello, la ley penal, ¿por qué inicia la ley penal? Inicia porque había mucho crimen que debía de regularse. Y ese crimen, ¿cómo debía regularse? Debería regularse por la ley penal. Pero recuérdese que antes de la ley penal existía el problema criminológico. Ya no lo hagas, ya no queremos que pase, ya no queremos más violaciones, ya no queremos más hurtos, ya no queremos más robos agravados, ya no queremos más asesinatos, más muertes, ya no queremos más sangre en nuestras manos. Entonces dijeron, mire, una persona que dirija no lo va a hacer todo, porque antes lo hacía todo una misma persona que era el patriarca. Tenía el poder de juzgar, el poder de legislar, el poder de ejecutar las órdenes del pueblo. Pero dijeron en aquel tiempo, mire, vamos a dividirlo. Y ese tema también lo vamos a ver actualmente. Todavía no hemos iniciado con el tema medular, ¿bien? Pero eso, entonces dijeron, vamos a elegir a un juez o a un magistrado. ¿Qué va a hacer él? Va a darle cumplimiento a la ley. Va a hacer los procesos necesarios para darle cumplimiento a la ley. Luego vamos a buscar una asamblea de los ancianos, los que más tengan sabiduría. Ahora elegimos al que sea, ¿va? A Perico de los Palotes elegimos, solo tiene que tener un dinero para poder presentarse como su candidatura de diputado, y el que más bulla haga lo elegimos, aunque no sea el idóneo, ¿eh? Por eso en Guatemala tenemos los males, que son inacabables, porque hay una sociedad que no ha podido poder elegir a sus representantes, y han habido profesionales, o hemos habido profesionales, que no le hemos sabido decir al público. Por eso están ustedes. A ustedes nosotros acá no les estamos dando clases. El licenciado López Leal tiene una misión especial. No está dando clases, yo tampoco. Yo estoy compartiendo acá con ustedes. Esto estamos compartiendo porque aquí con nosotros un día va a salir, estamos educando al próximo presidente de la República, a los ministros de Estado, a los jueces fiscales y a todos los líderes de mañana. Se están formando ahora y créanlo, son ustedes los que van a tomar la responsabilidad. Así que deben de saber de dónde venimos. Muy bien, estando allá en el inicio de la humanidad, entonces dijeron, va a haber alguien que juzgue, el juez, que juzgue en forma imparcial. Si la persona es el responsable, pues ni modo va a pagar una pena, y si no, pues lo va a dejar. Va a haber alguien que haga la ley, que cree la ley, a través de un proceso legislativo como regulado está en la Constitución Política de la República de Guatemala, a través del artículo 154 en adelante, y la ley orgánica del organismo legislativo, que es el Congreso de la República. En aquel tiempo entonces dijeron, va a haber un legislador, vamos a buscar a los más cultos, a los mejores hombres, a los que amen esta nación. Y así lo hicieron. Luego, después de eso, dijeron, mire, hay una persona que juzga, y está la ley. Pero siglos después, aún no nacía, siglos después, nacía Immanuel Kant, unos 20 siglos después. 18, perdón, siglos después, nacía Immanuel Kant.
Immanuel Kant dijo la ley de la negación en una obra crítica, que también se la recomiendo, La crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, Immanuel Kant habla sobre la ley de la negación del Estado. Aquel Estado que persigue también va a defender. Aquel Estado que va a imponer una sanción también va a defender. ¿Por qué? Por esa misma ley. Aquel Estado no se puede negar a sí mismo la existencia absoluta de derechos fundamentales que solo le pertenecen a un ser humano, aunque sea un ser humano que haya cometido una acción delictiva. Muy bien. Dijeron entonces, mire, no hay alguien que defienda. Entonces crearon la defensa, que era otra persona de conocimiento en ese entonces que iba a poder defender. Y dijeron, ¿y quién va a perseguir? ¿En nombre de quién? ¿Quién va a ir a encontrar a los delincuentes? Crearon al Ministerio Público y me dieron trabajo a mí, siglos después. Pero en aquel entonces armaron a un guerrero. Ahora solo tenemos la ley. Muchos le dicen, estas son nuestras armas. Yo no creo en las armas. Así que digo, son nuestros utensilios y son nuestras herramientas de trabajo. Y son los que logremos lograr el cambio fundamental, que es la máxima de lograr justicia. No solo la investigación o la persecución, es lograr justicia, es lograr dar a la persona lo que realmente merece. Si la persona merece estar en libertad, así debe de estar. Y no por una estadística mal hecha, va a estar en prisión una persona que es inocente. En aquel inicio de la humanidad se empezaban los roles. Todavía era un derecho inquisitivo, ¿eh? Luego, después de ello, inicia la escuela antigua. En la escuela antigua empezaron a recoger ciertos conocimientos. Cuando arman al guerrero, que inicia el Ministerio Público, le ponen un escuadrón, un ejército armado, con espadas, ballestas y de todo. Y grandes corsarios eran ellos para poder perseguir al criminal. ¿En nombre de quién? No solo de la asamblea, no solo del juez, sino en nombre de la sociedad. Así que el Ministerio Público, los fiscales, no están en razón del fiscal general. No les sirven al fiscal general y no les sirven al Ministerio Público. Les sirven únicamente al patrón, que es el pueblo heroico de la República de Guatemala. En aquel tiempo le servían al pueblo. Iban y el pueblo les ordenó, tráelo vivo o muerto. Nosotros ahora solo lo podemos llevar vivo. No podemos llevarlo muerto. Sería un delito grave ocasionado por el persecutor. En aquel tiempo entonces le llamaron el persecutor. Y ahí inicia el persecutor. Ahora es el perseguidor. El Ministerio Público, el que después de cometerse un acto delictivo, una acción delictiva, en un lugar llamado el escenario criminal, tiempo después va a estar corriendo antes el sujeto activo de la acción, o sea, el delincuente, y tiempo después de ello va a iniciar la persecución penal del Ministerio Público. Por ejemplo, si hay una muerte aquí en Ciudad de Guatemala, van a dispararle a alguien, van a llamar al Ministerio Público, va a llegar 2 horas después por el tránsito al Ministerio Público, en 2 horas después la persona delincuente ya está muy lejos, puede estar en Santa Rosa, puede estar en cualquier lado. Vean la dificultad que se hace en realizar todos los eventos delictivos. Para mí también es de singular importancia poderles explicar, decirles que el derecho penal tiene una importancia sin igual. El derecho penal es necesario poder, a la violación de la ley penal, deberla reparar a través de una pena o una medida de seguridad y un proceso penal justo a una persona que siempre lo debemos de tratar como inocente. En otros países, por ejemplo los Estados Unidos, allá es culpable hasta que no demuestra su inocencia. Aquí no. En Guatemala es inocente hasta que no demuestra el Ministerio Público la responsabilidad criminal. Asimismo, para hablarles de este gran estado de inocencia, no es principio, como lo hemos citado erróneamente, es un estado de inocencia. Y el estado de inocencia se inicia desde que inicia, por ejemplo, 2 personas, 2 seres humanos de sexo masculino y femenino, porque no he sabido que otras personas puedan, que no sea masculino y femenino, a un LGTBI, que yo lo respeto mucho, pero no comparto ciertas ideas de ellos, pero como abogado, por supuesto que los voy a respetar toda la vida, no pueden tener descendencia. Pero 2 personas inician una relación sexual y normalmente la mujer vive en un periodo menstrual. No tiene menstruación, ¿ya lo vi en mujeres?
No tienen menstruación a los 28 días, 15 días, 2 meses, 1 mes, otras 6 meses, otras 1 año. No es eso. No es el periodo del sangrado. Es un tiempo que hay, un tiempo fértil, otro tiempo infértil, otro día semifértil y un día único, día de la sensibilidad, ultrasensibilidad. En ese día de la ultrasensibilidad la mujer está ovulando y el hombre todos los días puede tener espermatozoides. Y si en ese día hay una relación sexual, el espermatozoide, si está sano, va a fecundar al óvulo. Y el inicio, cuando se juntan ambos, la magia, inicia la creación de un nuevo ser humano. Y desde ahí, ese es inocente. Hasta que no se prueba su responsabilidad. Hasta la hora de su muerte, ya de la muerte todavía tenemos derechos. Hay derechos a que no se nos trate de forma inmoral a los muertos, a los difuntos. Entonces hay un procedimiento para ello. Así que eso fue parte del persecutor. Así inicia en la escuela antigua. Luego, después de ello, dicen la escuela antigua regida por el Creador, regida por Dios. Después de ello inician los pensamientos modernos. Ya empieza el estudio del derecho. Y entonces fundan Francesco Carrara, Romagnosi, en aquel tiempo los más conspicuos de la escuela clásica fundan la escuela clásica. No se conocieron nunca, no hubo una universidad como la Universidad Mariano Gálvez, nunca se mandaron un chat o un mensaje por Messenger, porque no existía. Pero ellos, las ideas eran relacionadas y ellos estudiaban el ente jurídico, o sea, el delito como tal, como ente jurídico. Luego, después de ello, venían ellos y también se olvidaron del delincuente. No les interesaba, solo les interesaba ponerle una pena. Luego, después de esto, surge la escuela positivista. Y hablo de las dos escuelas porque el derecho penal guatemalteco está llena en ambos cuerpos normativos, derecho penal y procesal penal de ambas escuelas. En aquel tiempo nace Enrico Ferri, y Enrico Ferri, muy joven como ustedes, funda la escuela positivista. Sociólogo él, no pudo estudiar las ciencias jurídicas y sociales, pero funda la escuela positivista. Entre ellos se da un abrazo de hermanos y de científicos, el gran maestro y ilustre César Lombroso, que era un antropólogo y médico. A través de ellos nace el método científico de la criminología. Vean ya cómo vamos enlazando la criminología y el derecho penal. Muy bien. De hecho, dado eso, inician con el estudio científico no solo del ente jurídico, no solo del delito, el delito identificado, distinguidos abogados, como una de la definición, la más clásica, que reúne la teoría del delito. Entre ellos surge también en la definición del delito como la acción o la misión, la prohibición o la licencia humana, típica como el huipil de mi madre, antijurídica, culpable y punible. Dije acción o omisión. Acción es un acto humano tendiente a realizar y a realizar ciertos eventos necesarios que cambian la esfera del momento dado en contra de otra persona, llamada el sujeto pasivo o víctima. El primer elemento es la acción o la omisión. Segundo elemento, la tipicidad. Tipicidad, típico, dije, por el huipil de mi madre, que es típico. Y siempre me recuerdo de ella. Típico es porque el legislador, Congreso de la República, creó la ley penal. Por eso tuve que explicar aquello. Lo que expliqué con anterioridad. Crear la ley penal con anterioridad. Ya debe estar tipificada. Una compañera un día en criminología me dice, licenciado, fíjese que yo quiero exponerle algo. Fíjese que hay una persona cerca de mi casa que me mira con ojos lascivios. Y yo creo que es incorrecto, es ilegal. Usted le dijo, mire, perdóneme, yo soy una persona que cree mucho en la protección de la mujer. Yo creo en la mujer y sé el valor tan grande que tiene. Y dígame por qué dice usted que la ve con esos ojos. Mire, yo me ve con esos ojos y creo que me está pensando cosas sexuales malas de mí. ¿Por qué? Le pregunto yo. Debe de haber actos externos, no internos del pensamiento de la persona, porque un pensamiento de una persona difícilmente lo vamos a comprobar. Comprobamos la participación delictiva, por ejemplo, la conspiración delictiva del artículo 17 de la ley, porque hay actos externos. ¿Cómo conspiran? A través de teléfonos celulares, y podemos saber las ideas que hicieron con una orden judicial para poder escuchar las llamadas telefónicas. En la ley contra la delincuencia organizada,
De lo contrario, no lo vamos a saber solo adivinando o creyendo que eso está pasando. Entonces dije, ¿por qué? Porque mira, cuando paso yo me dice, buenos días, princesa, que le vaya muy bien. Espero que este día sea plagado de bendiciones para usted. Mire qué bonito lo que le dice, le dije. Ojalá que alguien me dijera a mí, mire, fulanito de tal, Carlos García, ojalá que este día sea tan especial para usted. Yo sé que por mi rostro tosco y demasiado anciano, nadie me lo va a decir. Pero yo quisiera que alguien me dijera, mire qué bonito día, ojalá que le vaya muy bien, se ve muy bien. Pero nadie lo dice. Entonces yo le dije, no le está diciendo nada malo. Un acoso, aunque no esté regulado legalmente, puede ir a presentar su medida de seguridad. Sin embargo, no lo haga. ¿Por qué no le está diciendo nada malo? Si hiciera alguna cuestión mala, entonces vaya a decirle. O cítelo a un lugar de mediación para poder decirle, mire, no lo haga porque me siento mal. Pero yo creo que ninguna autoridad le va a dar la razón. Entonces, volviendo a ello, tipicidad porque está tipificado en la ley. Ahora decirle a alguien, princesa, decirle a alguien, mire qué bonito se ve, mire qué bonito tiene su traje, no está tipificado legalmente como una acción o omisión ilegal o prohibida, o con licencia de poderlo hacer, ¿oye? Típico entonces es lo contenido en la ley penal, lo regulado de forma abstracta en la ley penal. Luego lo demás, antijurídico porque va en contra de la ley. Hay un muro infranqueable de la ley y pega el derecho penal, porque el derecho penal es sancionador y el que vaya a pegar en contra del muro, debemos poderlo perseguir para poder actuar a favor de la ley penal y reconstruir la ley penal. Por eso va en contra de la ley. Luego, es culpable porque si... Luego es culpable porque si la persona se comprueba que efectivamente lo cometió, realiza la acción jurídica contenida en la norma y se concreta en la ley penal. Y lo otro, sancionable con una pena, podría ser, porque hay hechos delictivos o hechos antijurídicos que no son sancionables con penas, ¿vieron? Pero sí con medidas de seguridad, o una medida de seguridad específicamente para personas peligrosas, de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, tema medular, y tema que me cargó el distinguido ilustre maestro, perdónenme maestro si me he extendido demasiado en esto, pero quería poderles participar de los compañeros, porque ahí inicia el derecho penal del enemigo. El enemigo se enemistó desde el día del patria y familia, se enemistaron desde el día que la persona que él mató a su hermano, se enemistó el mundo contra el otro, que era él que debíamos de perseguir, el delincuente. Que por eso se enemistó. La obra de Günther Jacob, muy especial, en 1985, Günther Jacob cree él que se inventa la teoría del derecho penal del enemigo. Él pensó darle el nombre, ¿vieron? Porque no existía. Ahora aquí en las comunidades rurales guatemaltecas, si una persona hace en contra algo en contra de la comunidad, lo expulsan del lugar. Es la expulsión que hacía el pater familia con la antigüedad. Es el derecho penal del enemigo. Es enemistarse la sociedad con alguien que es jurídicamente inaceptable en esa sociedad. Por el hecho no solo de haber cometido un acto ilegal, antijurídico, sino el acto de sospechar que va a cometer otros actos. Por eso digo yo con certeza que no fue Günther Jacob únicamente. También ya John Locke en 1200, John Locke, el otro descendiente de este primero, hablaba en 1670 de la importancia de este derecho penal del enemigo. En el Leviatán también se habla de ello. También Nicola hablaba respecto a al príncipe, en el Nicola de Maquiavelo, hablaba en el príncipe y en la, especialmente en esta obra, el príncipe habla sobre cómo debe de protegerse el Estado de otras milicias. Era el derecho penal del enemigo en ese tiempo, el derecho a la guerra. Luego también Immanuel Kant, tiempo después de Immanuel Kant, el gran filósofo prusiano, estaba entre los filósofos que se llamaban los filósofos de la sospecha. ¿Por qué? Porque estaban sospechando de enemigos. Y en aquella obra ilustre, obra de derecho y obra de filosofía del derecho, que se llama Y de la paz perpetua, habla también de cómo los estados debemos de mantener la paz. Pero eso fue antes de las Naciones Unidas, después antes de que el 10 de diciembre de 1945 se iniciara la ley, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se iniciara después de las guerras fratricidas que han habido en la humanidad, las guerras terribles. Muy bien, estas escuelas ponen los principios fundamentales. Ya en 1985, el ilustre maestro
alemán, por ahí por los años de 1978, inicia su presentación en público a decir que había un enemigo, que habían ciudadanos correctos, habían personas que cometían ciertas infracciones y habían ciudadanos que se apegaban a ciertos derechos y a sus limitaciones de las obligaciones. Pero habían otras personas que, a pesar de ser persona, a pesar de ser ciudadano, también era un delincuente, que era un delincuente en estado peligroso. Este término entonces fue elaborado por el jurista alemán Günther Jacobs. No tuvo en 1980, desde el 78 al 85, no tuvo ninguna impresión. Yo lo leía ya por aquellos años, quizás a finales de los años 80, y no me causó impresión porque había leído todo lo anterior que ya les conté. Alguien me lo había contado. Yo fui discípulo del maestro, de maestros alemanes y de maestros españoles, sobre la teoría del delito y sobre la teoría de la ley penal, y no me impresionó cuando leía a Günther Jacobs. Creo que los que les impresiona es que no han leído posiblemente la elaboración del derecho, y especialmente el derecho penal del enemigo y el derecho penal. Pero, según esta teoría de Günther Jacobs, sancionan penalmente conductas relevantes sin que hubieran afectado bienes jurídicos, es decir, sin que hayan tocado la vida, la libertad, la seguridad, la paz o el desarrollo integral de las personas. Artículo 2 de la Constitución. La vida, derechos como homicidio o asesinato. La libertad, plagio o secuestro. Entre ellos. Sin haberlo cometido, ya la persona, sin haber tocado ese bien jurídico, se consideraba él ya sospechoso. La sociedad y el Estado lo consideraban sospechoso de cometer otros ilícitos penales. Disculpen si ya no me ven bien, a mí no me gusta que me vean, ¿oyeron? Pero si ya no me ven bien, se fue la luz aquí, hay un gran calor, estamos como 40 grados centígrados, pero voy a respetarlo, si no me voy a quitar la chaqueta, ¿vieron? Muy bien, en aquel tiempo entonces no se cometen hechos antijurídicos que violen bienes jurídicos. No se castiga entonces a este autor por los hechos cometidos, sino se sanciona la conducta y especialmente la peligrosidad. Y eso ya lo habían visto en la escuela clásica, ¿ven? Ya habían dicho, mire, nos vamos de los erróneos caminos del Señor, así dijeron ellos lamentablemente, y vamos a ir en contra de las personas delincuentes por el libre albedrío que tienen. Y vamos a ir, no nos va a importar si es una persona, niño, una persona con síndrome de Down, que lo haga, simplemente lo vamos a castigar. Así lo hizo ya Günther Jacobs, sabiendo que ya había tanta historia del derecho penal. El derecho penal del enemigo resulta totalmente incompatible con un Estado democrático. ¿Por qué resulta totalmente incompatible con un Estado democrático? Porque el Estado democrático tiene leyes especiales, que tienen principios, doctrinas e instituciones que hacen viable un derecho penal de legalidad y de culpabilidad, de una razón suficiente del Estado y de intervención mínima, con esos principios de derechos humanos que ya indiqué yo, que existen desde el inicio de la humanidad, con aquellos, la ley, el derecho natural, aquel derecho que son las leyes perpetuas y eternas, que siempre las vamos a tener, a pesar que alguien pueda decir, yo mando sobre mi cuerpo y voy a abortar, o yo mando sobre mi cuerpo y voy a suicidar. Es el derecho del enemigo, es la peligrosidad social que ostenta una persona. Este autor, Günther Jacobs, sostuvo que no todos los ciudadanos deben de ser considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen calificación de enemigos. Bien, aquí nos hemos enemistado gravemente, ¿vieron? Con personas. Por ejemplo, en la época del conflicto armado se hablaba de enemigos, ¿vieron? No eran guerrilleros. Guerrilleros es una persona que se levanta en armas. Primero es un grupo armado, luego un grupo paramilitar, luego un grupo guerrillero, cuando ya tienen un cierto número de personas y armas. Luego un grupo beligerante que es parte del derecho internacional público, ya lo reconocen los estados. Aquí ya lo había reconocido los estados, pero hablábamos de terroristas, hablábamos de enemigos. Ya nos hemos enemistado aquí antes que Günther Jacobs, ¿oyeron? Eso sucedió entre la época de a finales de 1950 a casi hasta 1996, 29 de diciembre del 96. Estamos enemistados entre unos y los otros y pertenecemos las grandes
razas ancestrales enemistados. Así que esto no se le dio importancia a Gunter Jacobs. La importancia que se le dio es porque un día una persona que Estados Unidos había armado, Estados Unidos había preparado, llamado Bin Laden, que no era más que un agente de la CIA, perdón, y un agente de la KGB rusa, porque estaban los rusos ahí metidos y los gringos en la final de la Guerra Fría. Un día ostentó la idea él, terrorista, de atacar a los Estados Unidos. Muchas de las personas siempre guerreros, siempre enemigos de los demás, de las naciones o de los grupos sociales, siempre han ostentado la idea que los Estados Unidos ganan siempre las guerras porque no es en su territorio, es en territorio de enemigo, es en pequeños países que se alían muchos países para irlo a atacar. Es como que si nos golpeara a nosotros Estados Unidos o me golpeara a mí y a una persona senil y anciana, me golpeara y que no sé defenderme, porque yo dije no tengo armas, no, que solo tengo las leyes, me viniera a golpear Mike Tyson con 400 libras de presión en el puño, imagínense, me mata. Entonces, lo mismo sucedió con esta persona que después lo llamaron terrorista, pero él dijo que terrorista era lo que había hecho los Estados Unidos con armarlo a él para atacar a Afganistán y a su propia tierra. Muy bien, en el 2001, yo estaba estudiando en los Estados Unidos, en una universidad que se llama Cambridge, y allá en los Estados Unidos hubo un día martes, no sé si fue un día martes, 11 de septiembre del año 2001. Yo acababa de regresar de Nueva York, de despedirme de mi hermana, estaba doctorándose allá, cuando regresé a un lugar que se llama Londonderry, al norte de los Estados Unidos, de Boston. Me enteré, estaba durmiendo yo y me enteré por una llamada telefónica que había caído las Torres Gemelas. Yo una semana antes había estado en ellas. Y ahí surge la controversia de la doctrina jurídico-penal moderna con las tendencias de este derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque se enemistan los de Estados Unidos con ellos y con el mundo. Ahora nos quitan la ropa, nos ven a todos como potenciales enemigos. No porque hayamos violentado las normas jurídicas, sino que todos nos creen que potencialmente no somos solo ciudadanos o personas, sino que somos enemigos. Y eso se ha enemistado en todas las naciones, excepto la nuestra, que aquí en Estados Unidos entra cualquiera por un aeropuerto con su vista, le quitan casi la ropa, casi lo desnudan, lo ven. Aquí no, aquí entran ellos como Juan por su casa, ¿no? Solo entran y dicen, soy americano, y ni muestran su pasaporte. Y entran. La distinción entre ambos gira entonces a muchos conceptos fundamentales. Gira al concepto de la gran fuerza que tiene el Estado contra el enemigo, el jus puniendi, el derecho de imponer del Estado, el jus imperium, el derecho de imponer de los Estados Unidos y de las potencias extranjeras. La distinción entre ambos gira entonces a la diferencia entre el restablecimiento de la vigencia, ¿de qué? De la norma jurídica, como fin fundamental y esencial de la pena, como prevención general y positiva para que las personas no cometan actos delictivos. Por ejemplo, se dice, no violes, no tengas acceso vía carnal, vaginal u vocal bajo violencia física o psicológica con otra persona, porque vas a cometer violación. Si quieres tener algo, es una relación sexual consensual con una persona mayor de edad. Si lo tienes con una persona menor de edad, que sea menor de 14 años, vas a ser enemigo de las demás personas. Pero esta enemistad también se basa sobre las leyes de la delincuencia organizada, que tanto hemos sufrido con los flagelos o los fenómenos criminales actualmente. El derecho penal del enemigo específicamente ve a los ciudadanos, que tendrían como fin el mantenimiento de la vigencia fundamental de una norma, mientras que el derecho penal del enemigo se dirige al combate de los peligrosos. Ya aquí en Guatemala se considera peligroso desde 1940, desde 1930 al 44, con aquella ley de la vagancia a los vagos, pero también la vagancia todavía está regulada en el Código Penal, ¿bien? Que a persona que no tiene algo, que vive a expensas de otra persona. Aquí hay muchos en Guatemala que no quieren hacer nada. Este derecho no solo es derecho positivo, sino se ve como un derecho de símbolo, de símbolos necesarios. ¿Por qué? Porque hay agentes policíacos que solo persiguen el objetivo de darle impresión tranquilizadora al legislador. ¿Por qué? Hay un grupo de personas aquí en Guatemala y es un grupo de jóvenes, está en una esquina y tienen unos tatuajes y ya les planeamos lo que la Torsa o Terza Escola italiana dijo, el approach level, y después las escuelas inglesas, la escuela
inglesa, especialmente de los sajones en Inglaterra y los anglosajones en los Estados Unidos de América. Ellos dijeron entonces en la tercera escuela española italiana que ya se enemistaban con él porque estaba el approach level, o el derecho de las personas de que se les considerara como tal. De hecho, ya pusieron diversas etiquetas a las personas. Estas etiquetas de las personas era como etiquetar las etiquetas de whisky Johnny Walker, para decir, mire, aquella mujer que lleva una minifalda y está tatuada es prostituta. Aquella persona que lleva un pantalón hasta abajo y se le mira, perdonen que diga así, se le mira el boxer o el calzoncillo, él es un ser peligroso y puede ser un marero. ¿Ya vieron cómo es la diferencia? Esto lo ve de forma peligrosa. Quiero dejarlo ahí, del derecho penal del enemigo. Voy a referirme a las tendencias del juez, del abogado defensor y del fiscal. Ya lo expliqué desde el inicio de la humanidad. Hay un juez, así lo elegimos. Un juez independiente e imparcial. Desde el punto de vista criminológico, va a dar las órdenes, va a ser el juez que controla la investigación. No confundamos investigación, que es ciencia criminalística, con la criminología. Criminología es prevenir los delitos. No importa que hayan tantos jueces, no importa que hayan tantos derechos penales, no importa que haya tantas sanciones o tantas sentencias, si siempre vamos a tener víctimas. En la criminología y en el derecho penal, especialmente en el derecho penal del enemigo, lo que interesa es la prevención del delito. Y la prevención del delito, para eso existe Policía Nacional Civil y existe, dirigiendo la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, que no se lo dirige a Policía Nacional Civil en su labor de investigación, sino la labor de prevención. Así que el juez va a controlar la investigación que realiza el Ministerio Público, va a juzgar, pero como es desde el punto de vista criminológico, va a emitir órdenes de aprehensión, órdenes de allanamiento, inspección, registro para buscar al delincuente, órdenes de prevención, medidas de seguridad, todo ello el juez. El juez como el encargado de administrar justicia pronta y cumplida en Guatemala. La administración de justicia que viene de los atributos fundamentales de la jurisdicción y la competencia. No me referiría a ello porque no es el tema del día de hoy. En esos atributos y estos elementos de la jurisdicción se da entonces la fundamental del juez. El Ministerio Público, ¿cómo? Va a ser el que pide. Va a ser aquel que armamos un día y le dijimos persiga. Fue el que le dijeron, el padre de familia le dijo, tráemelo vivo o muerto. Ahora ya no se puede traer vivo o muerto, se trae vivo únicamente. Y se lleva sin ningún golpe, ¿vieron? Garantizando los derechos fundamentales y humanos. Luego, después de eso, la contradicción del Estado. Aquel Estado que va a juzgar, aquel Estado que va a acusar, también debe de defender. Esos son los tres roles fundamentales en criminología, desde el punto de vista criminológico. Yo quisiera estar con ustedes todos los días, hasta medianoche, distinguido maestro y amigos. Voy a concluir diciendo este rol fundamental, porque me quedan solo como 5 líneas de por ciento y se fue la luz desde hace algún tiempo, ya no se me va a cortar, pero hasta que dure voy a estar con ustedes. Pero miren, el triángulo es fundamental. Hay necesidad de tener un juez imparcial y justo. No queremos jueces que le digamos todo y digamos aquí en Guatemala, mire qué mañoso ese juez o qué corrupto, todos en el Facebook dándole like o no like. ¿Por qué? Porque dejó ir a los delincuentes. ¿Y si eran inocentes? ¿Y si no eran las personas? El distinguido maestro que me hizo el favor de invitarme, ha sido un gran defensor de los derechos humanos y de los derechos de los sindicados, especialmente, tiene todo derecho. Por eso dije un estado de inocencia que tenemos desde el inicio de nuestra vida hasta que finalizamos. Y solo se nos puede coartar a través de una sentencia debidamente ejecutoriada. Ejecutoriada quiere decir emitida por un juez imparcial o un tribunal imparcial y con todos los recursos ya vencidos. Si se vencen y están en contra del sindicato, ya es responsable. Todavía hay un grave recurso, que es un recurso que subsiste siempre y que es el único que mella la cosa juzgada, el principio de la cosa juzgada. Ese principio se llama, ese recurso es un recurso humano, se llama recurso de revisión de la sentencia ejecutoria. Cuando hay nuevos elementos que hagan creer que la persona que tiene 50 años de estar presa no cometió el acto delictivo. No lo cometió, lo llevan a cabo el recurso y entonces lo dejan libre. 50 años después, imagínense. También aquel que ya falleció en su pena, o ya cumplió la pena y ya falleció,
Las personas pueden, los familiares pueden promover este recurso y pueden declararlo inocente a aquella persona que murió en prisión, o a aquella persona que pagó la pena, a aquella persona que antes le ejecutábamos con la pena de muerte. Hubieron muchos casos en la época del fuero especial. No me voy a referir a esto, quizás en otro tiempo podamos hablar del derecho penal nuestro, especialmente en la violación a los derechos humanos. Acá en Guatemala ya hubo el fuero especial, que se reunían en un solo día y en un solo día podían emitir sentencias sendas y a veces sentencias de pena de muerte. Y en las penas de muerte hubo graves errores judiciales. En esos errores judiciales ya no se le puede devolver la vida a un ser humano. Así que ojo con eso. Debemos de fundamentar la labor del juez. El juez debe ser el contralor del procedimiento criminológico, pero aparte del procedimiento criminológico, previo a lo criminológico hay garantías constitucionales que no se pueden violar. ¿Por qué va a ser el contralor de este procedimiento desde el punto de vista penal y criminológico? Porque debe de haber un sentido estricto a la investigación del fiscal. El fiscal ya no va a ser aquel que le diga, tráemelo vivo o muerto. Después el fiscal, entonces, para poder investigar, el fiscal debe de tener especialmente, ¿me escuchan aún? Sí, licenciado, le escuchamos. Muy bien, muy bien. Para tener el fiscal, entonces, el derecho de investigar, antes de tener derecho a investigar, mire, aquí en Guatemala se investiga sin control. ¿Oyeron? Para ustedes como abogados, una clave es decir, señores, ¿cuál es el control jurisdiccional de la investigación? ¿Qué número es la causa criminal? ¿Por qué? Porque el artículo 46 del Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público debe de investigar con control jurisdiccional. El artículo 47 dice que el contralor de la investigación es el juez competente. Así que para poder pedir una orden de aprehensión, para poder pedir medidas necesarias, para poder pedir en la delincuencia organizada, en esos grupos criminales organizados, para poder pedir una intervención de una de las llamadas telefónicas, debe de haber un juez contralor. El artículo 47 dice que el juez contralor es el juez de primera instancia penal y en delitos no menos graves, un juez de paz, que tiene también la obligación de sentenciar. Luego viene la defensa, que como lo dije, aquel viejo prusiano, filósofo de la sospecha, Immanuel Kant. Me encanta Immanuel Kant y sus obras. Vayan a buscarlas, son muy baratas. Immanuel Kant dijo, el Estado que se niega a sí mismo es aquel que acusa, y en los silogismos necesarios también va a respetar el derecho de inocencia y va a defender. Va a defender las garantías constitucionales. ¿Para qué? Para que nosotros mismos no violemos. Porque si no, los que usamos traje, nos convertiríamos en peores delincuentes de los que perseguimos. Así que, distinguidos abogados, yo les mando un caluroso abrazo de amistad, de honestidad a cada uno de ustedes. Te dejo la semilla fundamental del estudio científico de estas ciencias tan especiales. Les ruego que estas nobles profesiones de abogado y de notario las puedan tener con tanto ánimo, con tanta especialidad que puedan vivir. Así que, maestro, este es mi aporte para ustedes. Perdónenme que no pueda extenderme, yo quisiera llegar hasta el final de la hora, pero ya no tengo la carga necesaria y yo sé que usted, maestro, debe también continuar con sus alumnos. Distinguido maestro López Leal, me despido de tu persona y también de tus gentiles alumnos, así que yo estoy a la orden de ustedes en lo que les pueda servir. El profesor López Leal tiene mi número de teléfono, si ustedes quieren tener alguna consulta o un acercamiento conmigo. Una de las misiones de mi vida es compartir el conocimiento científico y esta materia tan especial en la Academia Matemática. Así que me despido de ustedes, les deseo feliz noche, que el eterno corazón del cielo los bendiga. Los bendigo yo con un abrazo muy especial, con solidaridad, como alumnos académicos de esta noble casa de estudios superiores. Gracias, maestro, gusto saludarle a todos. Gracias, te saludo luego, muy amable. Gracias. Bueno, se dieron cuenta ustedes la pasión del licenciado García para impartir su materia. No cabe duda que lo hace con mucha dedicación. Ya vieron ustedes la preparación que él tiene. Quiero nada más terminar diciéndole que justo lo que él explicaba en materia de derecho penal del enemigo, pues el tema principal es de que el Estado, tal vez quiero tomarme 5 minutos, de que el Estado como tal adopta una política de que a la persona, al particular,
sin que precisamente esa persona lesione un bien jurídico. Hablábamos la semana pasada de que el derecho penal debe de intervenir lo menos posible. Decíamos, ¿verdad? De la mínima intervención, el principio de mínima intervención. Debe intervenir lo menos posible en regular la conducta de las personas. No es prudente el expansionismo del derecho penal, o sea, criminalizar cualquier conducta. En ese sentido, también los bienes jurídicos que tutela deben de ser importantes. Aquí, en este caso, en materia del derecho penal del enemigo, lo básico es de que el Estado sanciona, condena, persigue a una persona sin que ese precisamente haya cometido un delito. Es nada más por la referencia que puedan tener de una persona o por el temor del Estado a que esa persona cometa un delito. Entonces crea disposiciones, normas que ven a la persona, al ciudadano, lo ven como enemigo del Estado. Esa es la materia de fondo del derecho penal del enemigo. ¿Qué les digo? Sin que esa persona precisamente lesione un bien jurídico, ya el Estado lo está reprimiendo. Y el ejemplo que ponía, que se hizo más evidente, esa es una teoría de los años 80, pero se hizo súper evidente, como bien lo decía el licenciado García, a partir de el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Estados Unidos dispuso a partir de eso, de ese ataque tan severo a su sistema de defensa militar, dispuso de que regulaba, entre otras cosas, saben ustedes, un montón de circunstancias en contra básicamente de personas fuera del mismo país o extrañas o ajenos al país de Estados Unidos. De manera que si ustedes quieren ir a Estados Unidos, les tienen que pasar un montón de controles porque a todos nos ven como enemigos del Estado. Entonces, el gobierno allá, pues más a los, ¿qué les digo yo? Iraquíes, afganos, todos esos países que los consideraba terroristas, pues creó normas regulatorias en contra de esas personas sin que precisamente sean delincuentes. Por tener un hábito tipo árabe, hindú, qué sé yo, ya lo miraban como delincuentes porque ellos eran los que habían cometido precisamente el ataque a las Torres Gemelas. De cualquier manera, esa es la dinámica del derecho penal del enemigo. Le digo que el Estado, ¿sí?, criminaliza a las personas por el hecho, qué sé yo, de vestirse, de comportarse, etcétera, o pertenecer de repente a un grupo social, como por ejemplo Estados Unidos miraba con mucho terror a sí mismo a los árabes, ¿sí? Los criminalizó por solo el hecho de ser de ese país o de esa región. Entonces, este es el derecho penal del enemigo en esencia, ¿sí? Cuando el Estado criminaliza a los ciudadanos sin que estos precisamente hayan cometido un delito, ¿sí? Por ahí va la situación. Entonces, todo lo que dijo el licenciado García, pues, fue muy amplio. Él es muy didáctico en su exposición y creo que hemos logrado el objetivo de transmitirles a ustedes este importante tema. Va a quedar en la plataforma unas ilustraciones, una presentación que estaba preparada, pero él creo que por el tiempo no las presentó. Me hubiera gustado que él fuera llevando la secuencia, pero yo se las voy a dejar ahí para que posteriormente las vea.